yo voy a presentar otras iniciativas que se están llevando a cabo para poder difundir también la estadística y acercarla a los estudiantes. Una de estas iniciativas se llama Star Wars, es una idea original de la Universidad Carlos III de Madrid, pero que se está realizando ya en distintas universidades catalanas y alrededor de toda España desde aproximadamente unos 3 años. Está dirigida a alumnos de cuarto de ESO y primero de bachillerato. Se hacen grupos máximos de 200 alumnos y siempre, bueno, existe esa posibilidad de poder hacer grupos más pequeños. Actualmente se está haciendo las reservas a través de la plataforma Escolab. Podemos ver aquí la dirección electrónica, ¿vale? Y luego, además, si se necesita mayor información, tenemos aquí el número telefónico y el correo al que se puede pedir esta información. Como adelanto, durante el siguiente año académico, al menos hay confirmadas 4 sesiones que se harán en la Facultad de Matemáticas y Estadística a finales de octubre, a finales de noviembre, a finales de febrero y también a principios de mayo. Estas fechas y estas sesiones se publicarán al inicio del curso que viene, al igual que el aforo, que siguiendo las indicaciones sanitarias pues, se podría reducir. Además de esto, es necesario señalar que esta iniciativa está cubierta por una beca FECIT. Actualmente no sabemos si la volveremos a tener. Se sabrá provisionalmente en junio y ya definitivamente en julio. Y además de eso, pues, debido a la contingencia, sabremos si, o se valorará más bien si se harán estas actividades mixtas. Esto quiere decir, ¿no?, con algunos alumnos de forma presencial y algunos otros de manera online. Esta sería una de las primeras iniciativas entonces que quería presentar. Y la siguiente iniciativa es esta incubadora de sondeos y experimentos. Perdón, no había puesto pantalla completa. Ok. Es esta iniciativa de sondeos y experimentos donde el interés es fomentar el interés de los alumnos por la estadística, al igual que en Star Wars, ¿no? Incentivar la tarea educativa en esta área del conocimiento, acercándola a los centros de secundaria. ¿Quiénes pueden participar de estos concursos? Pues todos los alumnos de la ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Se hace de manera individual o en grupos de un máximo de 5 alumnos, siempre acompañados de algún profesor tutor de su centro que supervise su trabajo presentado. El primer plantel se organizó en Cataluña y fue impulsado por la Facultad de Matemáticas y Estadística de la UPC el año 2011. Y a partir de allí, pues bueno, se han hecho distintos concursos ya. Todos los alumnos o todos los ganadores de los concursos locales, además van a un concurso nacional. Mayor información de este evento se puede pedir al correo que tenemos aquí presentado. Y eso sería básicamente, espero que hayan preguntas y que nos envíen pues eso, las preguntas al correo como ya se ha dicho anteriormente. Muchas gracias.